going to go into that first Palm Sunday when Jesus came into Jerusalem. Quiero hablar sobre ese primer domingo de palmas, de ramas, sobre lo que pasó en ese día en Jerusalén. If you will get your Bible and turn with me to Matthew chapter 21, Si agarran sus Biblias y van conmigo a Mateo capítulo 21, we will look at verses 1 through 17. veremos los versículos 1 al versículo 17. Matthew chapter 21. Mateo capítulo 21. Desatad los, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y los muchachos clamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. We have just read these few verses. Acabamos de leer estos versículos. As we share from them, let your Holy Spirit guide us. Y mientras que compartamos de ello, deja que tu Espíritu Santo nos guíe. Teach us, Father. Enséñanos, Padre. Encourage us. Danos el ánimo. Convict us. Danos convicción. Challenge us. Rétanos. And we thank you Te damos las gracias. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hosanna in the highest. Hosana en las alturas. This is Jesus' last week before his crucifixion. Esta era la última semana de Jesús antes de su crucifixión. Some would call that the triumphant entry into Jerusalem. Muchos dirían que era la entrada de triunfo hacia Jerusalén. Let us look at the preparation. Ahora vamos a ver las preparaciones. In verse 1, we are told that Jesus sent two of his disciples En el versículo 1 se nos dice que Jesús envió a 2 de sus discípulos
Jesus and his disciples and those that were following had come to this place called Bethage. Jesús y sus discípulos y aquellos que le estaban siguiendo llegaron a este lugar que se llama Betfage. And Jesus sent these two disciples. Y Jesús le dijo a ellos, We don't know which two, no sabemos a cuáles dos discípulos, but somehow I want to think that these may be Andrew and Philip. pero de una manera pienso que este sería Andrés y Felipe. The Bible doesn't tell us. Pero la Biblia no lo dice. But when I think of these two disciples, they were the one who would mix with people and find out what's going on. Pero cuando pienso de estos discípulos, eran aquellos que estaban allí entre la multitud y veían y averiguaban But the qué Bible es lo que tells estaba us pasando. just two disciples. And Pero Jesus, la sent Biblia them. nos dice que eran dos discípulos solamente. And Jesus gave them instructions. Y Jesús se les dio las instrucciones. We see this in verse 2 and 3. Vemos esto en el versículo 2 y 3. Go into the village against you, and straightway you will find an ass and a colt. With her loose them and bring them unto me. Wow. Versículo 2 y 3. And if any man ought say unto you, you shall say, the Lord have need of them, and straightway he will send them. Simple instructions. Se les dio instrucciones simples. Go into this village, Ve a este pueblo you will find two donkeys, y vas a encontrar a dos asnos, the mother donkey and the little donkey. la mamá y el pequeño, Bring them to me. y tráelos a mí. If anybody says anything to do, just tell them the Lord have need of them. Y si alguien les dice algo, diles que el Señor los necesitaba. What instructions? ¿Qué Imagine instrucción? Imagínense eso. that. Now please don't go and tell people that the Lord told you to take this from their home. Don't do that. Ahora, por favor, no vayan y les digan a las personas que el Señor les dijo que les traigan esos de sus casas. Be careful. Por favor, tengan Because a lot of cuidado. people use God's name in many different ways these days. Porque hay muchas personas que usan el nombre de Dios en muchas maneras hoy en día. Some scholars believe that Jesus had made previous arrangements with the owners. Algunos eruditos piensan que Jesús ya había arreglado algo con los dueños. The Bible doesn't give us any of that. Pero la Biblia no nos habla de eso, no nos dice nada. And I believe, like some scholars as well, that Jesus just went in and gave these instructions, and the disciples did what Jesus wanted Y yo done. creo también, como algunos eruditos, que Jesús simplemente fue allí y les dio estas instrucciones a los discípulos. John MacArthur would say, this shows the sovereignty of Jesus Christ. John MacArthur diría que esto muestra la soberanía de Jesucristo. That Jesus can move upon the hearts of people and get them to do what he wants to Que do. Jesús podía mover los corazones de las personas y podían hacer lo que Él les pedía. Especially for people who will surrender themselves to the lordship of Jesus Christ. Especialmente a personas que querían entregarse a sí mismo, a Él. Now all of this was going to fulfill prophecy. Y uno de estos es el cumpliendo la profecía. We see this in verse 4 and 5. Vemos esto en el versículo 4 y 5. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. So we see this in verse 4 and 5. Vemos esto en el versículo 4 y 5. And again, this is a fulfillment of Old Testament prophecy. Y esto otra vez es un cumplimiento de la profecía del Viejo Testamento. And you can go back to the prophet Zechariah, chapter 9, verse 9, and see this. Y pueden ir en la profecía, pueden ver en Zacarías. It is amazing to me Y es impresionante para mí how many prophecies of the Old Testament cuántas profecías del Viejo Testamento Jesus fulfilled while he was here on earth. cumplió Jesús mientras que Él estaba aquí en la tierra. There are many of them. Hay muchos de ellos. And some of these prophecies were given hundreds of years before. Y algunas de estas profecías se habían dado hace cientos de años antes. For instance, Isaiah, Zechariah, and some of Micah talking 600-700 years before. Por ejemplo, algunos de estos escritores habían hablado de esto hace como 600 años antes de todo esto. And then it comes true.
y luego se cumple. Now, I know what some of you are thinking. Ahora sé lo que algunos de ustedes pueden That pensar. is a long time, Eso es Pastor. mucho tiempo, pastor. And you know, sometimes we want God to act now. Y saben, a veces queremos que Dios actúe ya. Sometimes for us, one day is too long. Y a veces para nosotros un día es ya demasiado. 1 month is too long, O Pastor. un mes ya es demasiado, 1 pastor. year, oh, that's way too long. O un año, no, ahora eso sí es demasiado. And that's because we live in a world where we expect everything now. Y eso es porque vivimos en un mundo donde esperamos todo en el mismo momento. For instance, you have your telephone Por ejemplo, tenemos los teléfonos, and you los móviles, push the button and nothing happens. y le das en el botón y no pasa nada. And in less than a second, you push it Y en menos de un segundo le sigues dando, le sigues apretando el botón. because we wanted to respond now. Porque queremos que responda ya. And the world is teaching us to want things now. Y el mundo nos está enseñando que vamos a tener todo And ya. waiting is hard, isn't it? Y esperar es duro, ¿no? Waiting is hard. El esperar es duro. But wait on the Lord. Pero esperar en Dios Be of good courage. con esas ansias y ánimo, And He will strengthen your heart. y Él le dará fuerzas a tu corazón. Wait, I say, on the Lord. Espera, te digo, en el Señor. It's hard to wait, but wait anyway. Es difícil esperar, pero espera. And always remember Y siempre recuerda that when God gives a que prophecy, cuando Dios da una profecía, it will come true. se va a cumplir. Not on your time, not on my time, No en tu tiempo y no en el mío, but it will come true. pero se va a cumplir. It may take a few years, Puede tomar algunos años, but it will happen. pero va a pasar, va a suceder. That's the reason why you and I must ensure that we trust in Jesus Christ. Esa es la razón de el por qué tú y yo tenemos que asegurarnos que confiemos en el Señor. His word is true. Su palabra es verdadera. And any promise that God gives will come true. Y toda promesa que Dios da se va a cumplir. Now notice in verse 6, Ahora noten en el versículo 6, in Matthew chapter 21, en el Mateo capítulo 21. and the disciples went and did as Jesus commanded them. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Just simple obedience. Fue simplemente obediencia. And they didn't have a lot of questions. Y no tenían muchas preguntas. Sometimes we have a lot of questions. A veces nosotros tenemos muchas preguntas. Well, Jesus, do you know who these donkeys belong to? Jesús, ¿tú sabes a quién les pertenece este asno y este pollino? Jesus, I have to walk over there. Jesús, yo tengo que caminar hasta allí. What if the donkeys don't want to come with ¿Por me? qué ellos no pueden venir hasta acá? Whose donkeys are they? ¿De quiénes son? And when you finish with the donkeys, who's going to bring them Y back? cuando terminemos con ellos, ¿quién los va a regresar? Questions, questions, questions. Preguntas, preguntas y preguntas. Just be obedient. Solo sé obediente. There's nothing wrong with questions. No hay nada malo con preguntar. If you need more instructions, Si necesitas más instrucciones, but be obedient. pero sé obediente. The disciples did as Jesus commanded them. Los discípulos hicieron como Jesús les dijo. Notice in verse 7. Noten en el versículo 7. And they brought the donkey and the colt, the little donkey, and put Y trajeron, on them their clothes, and they set Jesus on that young donkey. y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. So we have two donkeys. Así que tenemos a un asna y un pollino. The mother donkey, I would say, and the little donkey. La mamá y el pequeño. Why two? ¿Por qué dos? Why not one donkey? ¿Por qué no solo uno? Well, many believe that if the mother comes with the young donkey will be more obedient, will be more docile, will be more calm. Bueno, muchos creen que si la mamá venía con el pequeño,
Puede ser que el pequeño iba a ser más dócil, iba a ser más obediente, iba a estar más tranquilo. And I believe that's true. Y yo pienso lo mismo, yo creo que eso es verdad. I wonder how many of you in here have ever ridden on a donkey. Me imagino cuántos de ustedes aquí se han montado encima de una asna. Nice ride, huh? Es bien, ¿no? You know, donkeys are very stubborn. You know that? Sabes que ellos son muy cabeza dura. Sometimes when they don't want to move, you can't make them move. A veces cuando no se quieren mover, no los puedes mover. Remember it was a couple of years ago, Me acuerdo de un par de años atrás, I had a few dogs. I had Roxy and Buster. tenía un par Chloe de and- perros, tenía Roxy y Buster. And we were walking out there, and there were these donkeys there. Y estábamos caminando allí, y había estos burros por allí. And little Roxy went right behind a donkey. Y la pequeña Roxy fue atrás de un burro. And I said, oh no. Y dije, oh no. I could just picture me having to pick up the parts of my donkey in Oranjestad. Ya estaba pensando, ya estaba imaginándome yo que tendría que agarrar los restos de mi perro en You know, Oranjestad. donkeys have a fierce kick. If they Ellos kick you, tienen una patada muy fuerte it'll hurt. y eso puede doler, hará mucho daño. You don't want to stand behind a donkey. No se quieren parar atrás de un burro. And then if that donkey doesn't want to move, Y si ese burro no se quiere mover, don't try to force it to move. no lo vayas a forzar a que se mueva. But Jesus decides to ride on the young donkey, Pero Jesús decide a montarse en el pollino, one that has never been ridden before. uno que nunca lo han llegado de montar. Why? ¿Por qué? Well, he's never been ridden before. That's a good point. Bueno, porque nunca lo han usado, nunca nadie se montó encima de este pollino. But I believe there's a little part of the sovereignty of Jesus Christ right there. Pero pienso que también hay una parte de la soberanidad de Dios allí también. Because remember, La Jesus soberanía. Christ is creator. He created everything. Porque recuerden, Jesucristo es el creador, Él creó todo. And he can literally speak to this donkey, and that donkey would obey him. Porque Él literalmente le puede hablar a este pollino, a este burro, y Él le va a obedecer. I don't care how wild it is. No me interesa cuán How wild. salvaje sea, This donkey would obey. este burro va a obedecer. Now, you know something? Pero ¿saben algo? What an honor. Qué honor. Can you imagine ¿Se puede imaginar this donkey este burro for such a time as this para un tiempo como este? is going to have the master, the creator, Va a tener el maestro, el creador, ride on him for just a bit. encima de él por solo un tiempo. What an honor. Qué honor. Wouldn't you like to be that donkey? ¿No te gustaría ser tú ese pollino? Just for a moment. Solamente por un momento. But you know, riding on a donkey also has some additional things that we need to see. Pero saben, montar un burro también hay ciertas cosas que también tenemos que ver. The average Roman general or king, El the Roman El general, averaje de un romano emperador, or a king general o rey, would want to ride on a horse, preferiría montar un caballo a mejor. stallion, a nice, big, strong horse, Un caballo grande, fuerte, especially after a victory in war. especialmente después de una victoria en una guerra. And here is Jesus Christ Y aquí está Jesucristo riding into Jerusalem. entrando a Jerusalén. He is not on a horse. No está en un caballo, He will be in the future. estará en el futuro, But right now he's riding on a donkey. pero ahorita él está encima de un burro. That speaks of humility. Eso habla sobre la humildad, He is meek and humble. su humildad.
He has all of this authority and power, Tiene toda esta autoridad y poder, but yet humble. pero aún así Él es humilde. And the Apostle Paul writes about the humility of Jesus Christ in Philippians chapter 2. Y el apóstol Pablo habla sobre esto, That Jesus humbled himself and became obedient even unto death, the death of the cross. sobre Jesús que se humilló y fue obediente a la cruz. Humility. La humildad. Jesus comes in riding in humility. Jesús entró encima de la humildad. He's not coming in for war. Él no viene para la guerra. He's coming in with humility and speaking peace. Él entra con humildad y hablando sobre la paz. He's come to bring peace. Él ha llegado a traer paz. Now I know when we hear peace, we almost, think about peace during time of war. Ahora cuando oímos sobre paz, pensamos que es paz en tiempos de guerra. More than that, God wants peace in the heart of Pero man. más que eso, Dios quiere paz en el corazón del hombre. Let's look at the procession. Vamos a ver a la procesión. Now, in verse 8, we have a great multitude. Ahora en el versículo 8 tenemos una gran multitud. A very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strawed them in the way. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y So las that- tendían en el camino. They're taking their outer garments and spreading it on the way that Jesus is coming in on. Así que estaban cortando las ramas y las tendían en el camino que iba a pasar. Not only that, there are others who are cutting branches and spreading it in the way. Y otros también seguían cortando las ramas de los árboles para tirarlas en el camino. And to them, Y para ellos, that's a sign of showing we acknowledge that he is royalty. esa es una señal que ellos ven que Él es de la realeza. This was the custom of the day. Esta era una costumbre de aquellos tiempos. If someone who is of royalty is coming into town, we Sí. spread out outer garments, we spread branches for them. Si alguien que es de la realeza entraba al pueblo, ellos hacían este tipo de cosas. Give them a bon bini welcome. Les darían una bienvenida, bon vini, Branches. las ramas. Now, the Romans enjoyed palm branches. Los romanos también les gustaban este tipo de cosas. The palm tree and Las its branches palmas y las represent victory ramas. for them. representa victoria para ellos. And they loved it. Y ellos les gustaba, los All of the amaban pomp and eso. circumstance, all of this stuff that people were shouting, they enjoyed that. Todas estas cosas que hacían, lo que gritaban las personas, la multitud les gustaban. And the multitude is going before and after Jesus, so Jesus is in the middle. Así que la multitud estaba por todas partes, antes, atrás de Jesús. Jesús se encontraba en el medio de todo He has esto. people going on before him, people after him, and Había he's in between. Personas que iban antes de él, atrás también, y él estaba en el medio. We see that in verse 9. Vemos eso en el versículo 9. But then the people are saying, Hosanna to the Son of David, blessed is he that comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosanna. Hosana. What is that? ¿Qué es eso? What does that mean? ¿Qué significa eso? Literally, the word means save now or save us now. Literalmente la palabra significa sálvanos ahora, sálvanos ahora. Save us? Sálvanos From what? ¿de qué? Do it now. Ay, hazlo ahora. Do you know people like that? ¿Conocen a personas así? God, I demand that you do it now. Dios, yo te demando a que lo hagas ahora. Please don't pray like that. Por favor, no lo hagas así, no ores así. Sometimes we're demanding God to do something now. A veces le demandamos a Dios a que haga algo ahora. Unfortunately, sometimes we think
That as many times as we mention in the name of Jesus, God is going to do it now. Desafortunadamente pensamos las veces que decimos en el nombre de Jesús, que lo digamos numerosas veces y vamos a pensar que Él lo va a hacer ya. Hosanna in the highest. Hosana en las alturas. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Bendecido es aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. In this moment, En este momento, the people are giving praise to Jesus Christ. las personas están dando alabanzas al Jesucristo. They are praising him. Lo alaban. Isn't it amazing ¿No es eso impresionante? that on that particular En Sunday, ese domingo they are praising Jesus Christ, alaban a Jesucristo, praising God, alaban a Dios. and 5 days later or 6 days later, they will be shouting, "Crucify him." Y luego 5 o 6 días después están gritando, crucifícalo. Now you might say, does that happen today? Ahora tú puedes decir, eso no pasa hoy en día, Yes, it does. pero sí pasa. The Jewish people El pueblo judío would typically be singing típicamente estarían cantando these phrases estas frases during the Feast of the Tabernacles, durante el festejo del tabernáculo, where they would be giving praise to God, donde le estarían dando alabanzas a Dios, telling God who he is, diciéndole a Él quién es Él, that he is blessed, que Él es bendecido, that he is the king. que Él es el rey. And here it is that Jesus is riding on this donkey, Aquí está, donde Jesús está montando este burro and the people are shouting these phrases, y las personas están aclamando estas frases, gritando, recognizing that Jesus is king, reconociendo que Jesús es rey, giving him praise. dándole alabanza. The question is, La pregunta es, were they genuine? ¿fueron genuinos? You see, there's a question on the table. Si pueden ver, hay una pregunta. Were they Allí. shouting this Hosanna and so on because they wanted political victory? ¿Estarían haciendo esto y gritando esto porque querían victoria política o nacional? I believe so. Yo pienso que sí, Because they wanted Jesus Christ as the Messiah to liberate them from Rome. porque querían que Jesucristo como el Mesías los libere de Roma. And that's what they wanted. Y eso era lo que querían. That's what they were expecting of the Messiah. Eso era lo que estaban esperando del Mesías. They wanted that kind of victory. Querían ese tipo de victoria. Deliver us now from Rome. Libéranos ahora de Roma. That's what we want. Eso es lo que queremos. I think the better victory to have is the spiritual victory. Pero yo pienso que la mejor victoria que podemos tener es la victoria espiritual. Amén. Aleluya. Oh, that is definite victory. Esa es la victoria. And you might say, but Pastor, what do you mean by that? Y tú puedes decir, pero pastor, ¿qué tratas de decir con eso? When we recognize Cuando reconocemos that we are born in sin que nacemos en el pecado and that we need a Savior y que necesitamos a un Salvador and that Jesus has come as the only y Savior que Jesús ha venido como el único Salvador and He has died on the cross y que murió en esa cruz to pay the price for our sin, para pagar ese precio por nuestros pecados, and we are willing to turn from our sin y que estamos tratando de alejarnos de ese pecado to repent of our para sin arrepentirnos de nuestros pecados and to turn to Jesus y Christ para ir a Jesucristo and put our faith in Him and Him alone. y poner nuestra fe en Él y solo Él, We receive spiritual victory recibimos esa victoria espiritual from death to life, de muerte a vida, life eternal.
la vida eterna, Victory in Jesus Christ. la victoria en Jesucristo. Jesus came for that. Jesús vino para eso. He did not come to give us political victory. Él no vino acá a darnos victoria política o There's nothing nacional. wrong with having political victory. No hay nada malo con tener victoria política. There's o nothing nacional. wrong with having national victory. No hay nada malo con tener una victoria nacional, But to have spiritual victory, pero tener la victoria espiritual, hallelujah. aleluya. That is the best victory you can have. Esa es la mejor victoria que puedes tener. And Jesus came for that very reason. Y Jesús vino por esa razón. The people in Jerusalem are asking this question. Las personas en Jerusalén estaban preguntándose, Who is this? ¿quién es este? I mean, the people are shouting, Hosanna in the highest, blessed is he that come in the name of the Lord. Who is Las he? personas estaban gritando esto y gritando sana, pero ¿quién es él? You would think that they would know who he Tú is. pensarías que ellos sabrían quién es él. When he was born, there were magi, wise men that came from the east. Cuando él nació, vinieron estos sabios a visitarlo Where's the king of the Jews? Where is he born? y estaban diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿A And dónde nació? Herod asks his wise men, where is this? Y Herodes le preguntó a estos sabios, And they ¿dónde had the está? answer. Y ellos tenían la contesta, In Bethlehem of Judea. en Belén de Judea. Yeah, it's prophesied. Sí, Oh, está allí. okay, he's born. Let's go. Ok, ya We're gonna nació, see. vamos. And the wise men went. Y se fueron los sabios And they went to worship Jesus Christ. y fueron a adorar a Jesucristo. They did. Lo hicieron. When John the Baptist came on the scene, baptized folks, Cuando vino Juan el Bautista a bautizar and he saw Jesus Christ, y vio a Jesucristo, and he could say to the people, this is the Lamb of God who Y has él- come to take away the sin of the world. y les podía decir a las personas, este es el Cordero que vino a salvarnos. Didn't they know who he is? ¿No sabían ellos quién era él? When he was healing the people throughout Galilee and even in Jerusalem, didn't they know who he is? Cuando él estaba sanando a las personas en Galilea y hasta en Jerusalén, ¿no sabían las personas quién era? Why this question? ¿Y por qué esta pregunta? But then there is a response, isn't it? Pero luego hay una respuesta. Look at ¿No es verse así? 11. Ya en el versículo 11. And the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oh. Oh, Nazareth? ¿De Nazaret? Can any good thing come out of Nazareth? ¿Hay algo bueno que pueda venir de allí, de Nazaret? Yes. Sí, Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. He came out of Nazareth. Él vino de allí. He wasn't born there, but he grew up there. No nació allí, pero se creció allí. Is there anybody that came from your neighborhood you didn't think would Hay be any good thing? No, hay algunas personas que piensan que viene de un barrio, de un lugar que tú piensas que no vendría nada bueno de allí. You know, sometimes Saben, a veces we stigmatize certain people. estigmatizamos a ciertas personas. Well, I know where you come from. Oh, yo sé dónde vienes. And if you come from there, Y si vienes de allí, you must be this. debe ser esto, esto y esto. Because the people who come from there, that's Porque las- where they are. That's what they do. Porque las personas que vienen de allí, eso es lo que hacen. Is that true? ¿Eso es verdad? No. No, Doesn't have to be true. no tiene que ser verdad. You can change it too. Tú puedes cambiarlo también. Well, my parents always did this and so on, so I have to do the same. Bueno, mis padres siempre hacían esto y eran así, hacían esto y eran así y yo No. soy así. No, you don't have to do that. Pues no tienes que hacer You eso. can be ni ser different. Tú puedes ser diferente. A good thing can come out of Nazareth. Algo bueno puede venir de Nazaret. Jesus Christ came from Nazareth. Jesucristo vino de allí. Hallelujah. Aleluya. What a good thing. Qué bueno es. So you look at your family and you say, can any good thing come out of my family? Así que tú puedes ver a tu familia y puedes decir, ¿algo bueno puede venir de mi familia? Yes. Sí, Amén. Yes. sí.
Let them have spiritual victory in Christ Jesus. Deja que ellos tengan esta victoria espiritual en Jesucristo And you will see a good thing y tú verás algo bueno come out from your family. que va a venir de tu familia. Aleluya. Let's talk about the place. Vamos a hablar sobre el lugar. When we look at verse 12, Cuando vemos el versículo 12, it says, And Jesus went into the temple of God and cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. versículo 12. There is this righteous anger. Ahí está este enojo ahí que es justo. And Jesus now comes into the city. Y Jesús ahora entra en la ciudad. And the next day he goes into the temple. Y el siguiente día él va a este templo. Now you say, Pastor, where do you see the next day there? Y me puedes decir, pastor, ¿a dónde ves ahí el siguiente día? Because I don't see it in Matthew. Porque yo no lo veo aquí en Mateo. But if you look at the Gospel of Mark, Pero si ves en Marcos, Mark would tell us that it was the next day. en el libro de Marcos nos dirá que pasó el siguiente día. Jesus went into the temple, Jesús entró en el templo, the house of God. en el templo de Dios. That's where the people would recognize that I can meet God there in this place. Ahí es donde las personas reconocían que podían estar ahí con Dios en este lugar. I pray to God Yo le oro a Dios that people would recognize that you and I come from a church, que las personas puedan reconocer que tú y yo venimos de una iglesia, a place that is dedicated unto God. un lugar que es dedicado a Dios. And although they can meet with God anywhere, Y aunque pueden estar con Él en cualquier lugar, that they know that they can come to a place where God is worshipped. que pueden saber que pueden venir a un lugar donde se adora a Dios. See, for the Jewish people, the temple was the place where you met with God. Y para los judíos, el templo era un lugar donde tú te ibas a estar con Dios. What about your heart and my heart? ¿Qué hay de tu corazón y mi corazón? Doesn't the Bible say that you are the temple of the Holy Spirit? ¿No dice la Biblia que tú eres el templo del Espíritu Santo? What about that place? ¿Qué hay de ese lugar? Your heart, my heart. Tu corazón y mi corazón. Maybe it needs a little cleaning. Puede ser que hay que hacer un poco de limpieza. Well, look at what Jesus does. Pero mira lo que hace Jesús. Jesus now gets some righteous indignation. Jesús y su justa indignación. He casts out all those that sold and bought in the temple. Él lo puso encima de esas personas, llegó a esas personas, He overthrew the tables of the tiró money changers. aquellas mesas, He overthrew the seats of those that are selling aquellos doves. asientos donde estaban ahí vendiendo las aves, This is the second cleansing of the las temple. palomas. Este era la limpieza de este templo, The second one. la segunda limpieza que estaban In haciendo the en first este cleaning, templo. we saw that in John chapter 2, La right? primera vimos en el Juan capítulo 2. Here in Matthew chapter 21, Jesus does it for the second time. Aquí vemos cómo Jesús lo hace por segunda vez. You would think that the people learned from the first time, Pensarías que las personas aprenderían de esto en la primera vez, but how easy we forget. pero cuán fácil nos olvidamos And sometimes we need a cleansing. y a veces necesitamos una limpieza. Jesus says to them, this house ought to be a house of prayer. Y Jesús le dice a ellos, esta casa va a ser una casa de oración, But you have made it a den of thieves. mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Did you notice that it says my house? ¿No notan cómo dice mi casa, The house of Jesus? la casa de Jesús, That temple ese templo that was built by Herod? que fue construido por medio de Herodes? Built by this wicked king? Fue construido por este rey tan malvado. What? ¿Qué? Yes, because that place has been dedicated to Sí, God. porque ese lugar fue dedicado a Dios.
My house ought to be a house of prayer. Mi casa, casa de oración será llamada. And if we transfer that to the church Y today, si transfieres eso a las iglesias de hoy en día, this place where we meet este lugar donde nos reunimos should be a place of prayer. debería ser un lugar de oración. Now we come on church on Sunday and we pray. That's good. Ahora venimos los domingos a la iglesia y oramos, eso es bueno. But I want to challenge you this morning Pero quiero retarles en esta mañana to come to prayer meeting. para venir a las reuniones de oración. When we have prayer times, come. Cuando tenemos los tiempos de oración, Come to the house of prayer and pray. vengan a la casa de oración y oren. Now it is true, God hears us everywhere and anywhere. Y es verdad, Dios nos oye en todo lugar y donde sea que estemos. But when there is a call for a special prayer time, Pero cuando hay un llamado para un tiempo de oración especial, make an effort to be there haz un esfuerzo y ven and to pray with the saints of God. y ora con los santos de Dios. Jesus says, my house ought to be a house of prayer. Jesús dice, mi casa será una casa de oración. Now some of you might be saying, well, we shouldn't be selling stuff and buying stuff in the churchyard. Y algunos de ustedes dirán, bueno, no deberíamos vender o comprar cosas en el campo de la iglesia. That's a misapplication of those verses. Eso es una mala aplicación que vemos. There were always people selling in the temple courtyard. Siempre habían personas vendiendo cosas y comprando cosas en So, esta área. Pastor Cedric, what's the difference? Así que, Pastor Cedric, ¿cuál es la diferencia? On those occasions when Jesus came in and cleansed the temple, En esas ocasiones, cuando Jesús vino y hizo limpieza en el templo, the merchants were taking advantage of the people. estas personas, los vendedores estaban tomando, se estaban aprovechando de estas personas. They were raising their prices too high Estaban poniendo sus precios extremadamente altos because they knew that people were coming in. There's a Porque- demand and supply of economics. porque sabían que habían personas que estaban entrando. See, and economics still use that Y la today. economía aún usa eso hoy en día. Supply and demand. So if there's a lot of people that want it, I'm going to raise the price because I'll make more Ellos profit. hacen este tipo de cosas cuando ven que hay muchas personas. Y hay muchas personas, van a subir sus precios. And they were stealing from the people. Y estaban robando de estas personas. And that's why Jesus calls them thieves. Y eso es el por qué Jesús los llama ladrones. They were making this temple courtyard the den of thieves. Estaban haciendo esta área, este lugar, One scholar says this: the Jews were hiding behind religious services. un erudito dirían que los judíos se estaban escondiendo atrás de estos servicios religiosos. Trying to cover up their own sin. Estaban tratando de tapar sus propios pecados. And then we get to verse 14 and it Y says, luego llegamos al versículo 14 y dice, and the blind and the lame came unto him in the temple and he healed them. y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Typically the blind and the lame would not come into the temple, Típicamente los ciegos y los cojos no entrarían al templo, but they would come up to the court of the Gentiles. pero ellos vendrían aquí a la corte de los If gentiles. you remember, you have the most holy place, Si se recuerdan, tenemos al lugar santísimo, you have the court of the priests, tenemos ahí el corte del lugar santo, the court of the priests. no, el corte de los sacerdotes. Then you have the court of the men, Luego tienen a los hombres then you have the court of the women, y luego tienen la corte de las mujeres. and then you have the court of the Y Gentiles. luego tienen en la corte de los gentiles. They were typically outside of what we would call the temple courtyard. Típicamente estas personas estarían afuera del templo, But sometimes it's referred to as the temple. Yeah? pero a veces esto se refiere al templo. So these people that were selling and buying stuff would be doing that in the court of the Gentiles or right at the entry to the court of the Gentiles. Así que estas personas que estarían haciendo esto, vendiendo y comprando, estarían aquí en la corte de los gentiles o en la entrada de la corte de los gentiles. And this blind and lame people would come to that court
Y los That gentiles area. y los cojos vendrían a esa corte, a esa área. And Jesus would have had to move from where he was, come down to where they were selling the stuff, and then heal the blind people Y there. Jesús tendría que moverse donde él estaba y iba a estas personas a sanarlos. And then the religious leaders, as we know, were very displeased. They were angry. Y los líderes religiosos que sabemos estaban muy enojados. But Jesus Indignados. has a very good response for them. Pero Jesús tiene una buena respuesta para ellos. Verse 16. El versículo 16. Yea, have you never read, out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? Versículo 16. Have you never read? Don't you read it? ¿No lo has leído? Or maybe you read it and don't O understand. puede ser que lo has leído, pero más no lo entiendes. And that happens. Y eso pasa. Read it and understand. Léelo y entenderás. And so these people that were shouting Hosanna were giving praise to Jesus Christ. Así que esas personas que estaban aquí aclamando Hosana, The children in the temple are giving praise to God. los niños en el templo dándole alabanzas a Dios. And they should have known that. Y ellos tenían que saber eso. And afterwards Jesus left Y and went out luego of de the eso city. Jesús se fue. So how do I close this morning? Así que ¿cómo cerramos? ¿Cómo cierro esto We en have esta the mañana? preparation, we have Tenemos the la procession. La We have the place. preparación, la procesión, el lugar. Here's what I would say to you this morning. Aquí les diría a ustedes, Make sure asegúrense that your praise is genuine. que su alabanza es genuina. Don't give praise to him one day and crucify him the next. No le des alabanza un día y lo crucificas al otro. Or don't give praise to him when you come to church, but the rest of the week you live like the devil. Don't do that. O no le des alabanza solamente cuando vienes a la iglesia y luego el resto de los días estás alabando al enemigo. Give genuine praise. Da alabanza genuina. Let your lips continue to give him praise. Deja que tus labios continúen dándole Let your alabanzas. life, the way you behave, the way you act, give him praise. Deja que tu vida y la manera que nos comportamos y actuamos, que Be les den genuine. alabanzas. Sé genuino. And if you are a person in sin, then repent of that sin. Put your trust in Christ. Y si eres una persona que está en el pecado, aléjate de eso y pon tu fe en Él. By all means, continue to believe in God's word and live it. Y continúa creyendo en la palabra de Dios y vívela. Live it. Vívela. Be an example Sé un of ejemplo Christ. de Dios And by all means, love him, y ámalo, obey him, obedécele follow him. y sírvele Let us y pray. síguele. Father, Vamos a thank orar. you. Padre, gracias. Father, we want to be genuine. Padre, queremos ser genuino. Forgive us for the times that we've been hypocrites. Perdónanos por los tiempos que hemos sido hipócritas. We don't want to shout Hosanna one day and crucify you the next. No queremos clamar Hosana, Hosana un día y crucificarte el siguiente día. We don't want to let emotions rule us and dominate our thinking. No queremos dejar que las emociones nos dominen y dominen nuestros pensamientos. Help us to be genuine. Ayúdanos a ser genuinos, Genuine disciples of Jesus Christ discípulos genuinos en Jesucristo, that continue to give you genuine praise que continúan a darte alabanzas genuinas from our lips de nuestros labios and from our actions. y de nuestras acciones. Thank you, Father. Gracias.